Muy buenas noches, estimados televidentes. Me da mucho gusto estar una vez más aquí con ustedes en nuestro programa Comunícate, que como ustedes ya desde hace más de 2 años que nos siguen, saben que comentamos en lo personal o con algunos invitados algunos de los aspectos relacionados con la comunicación. La semana pasada estuvimos comentando algunas de las recomendaciones que algunos expertos, algunos críticos, algunos teóricos hacen sobre qué es lo que nos recomiendan leer. Vimos varias sugerencias, vimos el canon de Harold Bloom, vimos otro canon de un autor norteamericano, el autor de Lolita, y también vimos el canon de Stefan Zweig, que nos recomiendan todos esos aspectos. En cuanto al libro que yo les recomendaba consultar, el de 1001 libros que se recomiendan leer antes de morir, les decía que de esos 1001 libros, desde luego sería imposible intentar la empresa de leerlos, pero les decía que de esos 1001, más o menos 170 obras son en español. Hablamos de aproximadamente un 16% de todo el canon, y en ese sentido nosotros pues consideramos que sería una buena sugerencia abordar esos 116 libros. De esos libros que contiene esa lista 1001, voy a mencionar algunos de los principales que están incluidos. Está el Mío Cid, está el libro del Buen Amor del Arcipreste de Hita, está el Conde Lucanor de don Juan Manuel, está la Celestina de Fernando de Rojas, está Amadís de Gaula de Garci Rodríguez de Montalvo, está el famoso Lazarillo de Tormes, está el libro de la vida de Santa Teresa de Jesús, están las novelas ejemplares de Miguel de Cervantes, está Don Quijote de la Mancha también de Cervantes, otro de Cervantes, los trabajos de Persiles y Segismunda, está también la historia verdadera de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo, está la Dorotea de Lope de Vega, el Criticón de Gracián, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy vamos a hacer un breve recorrido sobre algunos libros que nos van a permitir conocer mejor México por medio de la literatura. Y no vamos a exponer a ustedes o a recomendar a ustedes pues los muy conocidos libros que seguramente algunos ya ustedes los conocen, sino que vamos a hacer un breve recorrido, como digo, sobre algunos libros que pues no son tan comunes, no son algunos tan conocidos y desde luego no son muy leídos. Y vamos a ir, o vamos a empezar de atrás hacia adelante, pero antes de abordar esa relación de los libros, vamos a comentar brevemente pues un libro. Es un ensayo bastante actualizado, bastante actual, de una comentarista, bueno, de una experta y comentarista en los medios, que es un tanto pues, discutida sus opiniones, pero su libro realmente, o el libro de los más recientes de ella,
realmente nos permitirá conocer mejor el país en el que estamos viviendo hoy. Y me refiero al libro que publicó ella, que se llama El País de Uno. Desde luego ustedes seguramente ya saben de quién estoy hablando. Estoy hablando de la doctora Denise Dresser. En su libro de El País de Uno, ella, pues más que nada, según ella lo plantea, pues pretende que veamos a nuestro país, dice ella con honestidad, que tratemos de conocerlo, de conocer mejor nuestro país, y concluye que sería muy bueno que hagamos una especie de plan de aquello que podemos hacer para estar mejor o para hacer mejor a nuestro país, que es México. La doctora Dresser, cuando aborda esta última parte en que nos propone que hagamos, qué vamos a hacer porque nuestro país sea mejor, ya que ella primero hace, digamos, un análisis muy preciso, muy amplio y muy exacto de lo que ella considera por qué hemos llegado a un país tan complejo, con muchas cosas positivas, pero también, dice ella, pues con muchos problemas. Entonces ella casi nos sugiere, casi nos hace, vamos a decir, nos hace un plan en 10 acciones ciudadanas que considera ella que deberíamos de realizar todos para cambiar a nuestro país. La primera acción que ella nos recomienda es que debemos dice ella, a partir de hoy, entender que la irreverencia frente al poder es una actitud vital para ser un ciudadano de cuerpo entero. Es decir, ella no nos dice más que para ser mejores mexicanos, para ser un mejor país, deberemos de ser críticos, de ser analíticos ante el poder. Y desde luego con el poder ella no se queda nada más con el gobierno en sus tres poderes y en sus 3 niveles, que hablaríamos desde luego el poder municipal, el estatal, luego el poder federal en su Cámara de Legisladores, en la Suprema Corte de Justicia y en el Poder Ejecutivo, sino se refiere a ese poder, pero también a todos los poderes que de alguna manera en nuestro país pues están pugnando por ser dominantes. Entonces dice que una primera acción sería que ser críticos, ella incluso dice irreverentes, cuestionadores, y en ese sentido tener la curiosidad de conocer, de ver. En la segunda acción que ella nos recomienda, nos dice que también deberemos entender que el votar es un derecho esencial, es la voz que tenemos, dice los ciudadanos, que al votar tenemos la gran posibilidad, como dice ella, de castigar y de premiar. Es decir, si vamos a votar, podemos nosotros, con esa acción de ir a una urna, podemos premiar a algún político, o bien podemos castigarlo. Es decir, podemos pugnar porque esa persona continúe su carrera, o realmente pudiéramos casi influir para que ya su carrera quede hasta allí terminada. Y luego nos sugiere una serie de preguntas que nosotros deberíamos hacer cuando vamos a elegir a alguna persona, algún candidato. También la tercera acción dice que a partir de ahora nos deberemos informar sobre lo que pasa en el país. Esto es muy importante, y en ese sentido también la doctora Dresser nos sugiere que deberemos de comprender
cuáles son los límites que tendría la libertad de expresión, tomando en cuenta que en México, dice ella, pues tenemos básicamente, dice, dos conglomerados mediáticos, se refiere a las dos televisoras más importantes, y en ese sentido nos dice que deberemos de no solamente escuchar las mismas emisoras o ver los mismos canales o leer los mismos periódicos, sino tener una visión, una audición muy diversificada para hacernos un criterio. La cuarta acción que ella nos sugiere es que deberemos de, dice ella, hacer un marcaje personal a nuestros representantes, digamos en el caso de todo el país, un marcaje personal a mi presidente municipal, a mi gobernador, a mi diputado. En el caso de la Ciudad de México diríamos un marcaje personal a mi delegado, a mi diputado y desde luego a mi jefe de gobierno. Y todos también un marcaje personal al Congreso, a la Suprema Corte y desde luego también al jefe del Ejecutivo. Y el marcaje personal implica que nosotros estemos bien informados, que nosotros podamos o intentemos participar. La séptima acción que nos sugiere es que nosotros debemos estar conscientes de que México solo prosperará o avanzará cuando su gente esté educada y bien educada. La siguiente acción es que nos debemos de oponer, dice ella, a todo monopolio, en cualquier sentido, no solamente en el sentido económico, sino en cualquier sentido. Y también, por ejemplo, nos dice acciones tan sencillas como recoger la basura fuera de la casa, ¿sí?, que sería una acción que pudiera transformar en el sentido de la limpieza a nuestra ciudad. Y también pues nos sugiere por último que debemos de tratar de comunicarnos cada vez más y más ahora con las redes sociales. Bueno, después de este panorama que la doctora Dresser nos da del México actual, vamos a irnos hacia atrás y, como les dije, pretenderemos con estas sugerencias de estos libros el que nosotros vayamos avanzando. Nos dice en primer lugar que el libro que primero vamos a sugerir es el que se titula Historia verdadera de la conquista de la Nueva España. Este libro lo escribió un soldado que participó en la conquista de Tenochtitlan en el siglo XVI, como ustedes saben. Este libro es muy importante conocerlo, leerlo, porque si bien hay historias de esa época, ya que el conquistador Hernán Cortés, a través de cartas, le informaba al rey de España de todo lo que por acá sucedía. Después hubo algunos de los frailes que también captaron información, pero este libro tiene la ventaja de que de una forma muy directa, muy sencilla, un soldado que participó en la conquista, se puso a escribir lo que él vio, es decir, él dice que él escribe la historia verdadera, desde luego es su verdad, pero tiene la ventaja, a diferencia de otros escritos de la época, de que los otros escritos tenían la intención de informar al rey de España, pero para tratar de quedar bien, para que él supiera que las cosas se estaban haciendo bien, para que él conociera las maravillas que había en lo que después fue la Nueva España, de tal manera que ellos pudieran tener una serie de privilegios, ellos pudieran tener ventajas económicas, ya que los conquistadores, una gran motivación de venir acá era esa, la ventaja económica,
y desde el punto de vista de la iglesia, de los frailes, pues ellos también trataban de que tanto el rey como los obispos, el papa, pues también los tuvieran a ellos en buen sentido, de tal manera que pudieran seguir trabajando acá en la Nueva España. Así que será muy interesante conocer este libro, leer este libro, ya que allí, digamos, se narra de qué forma comenzó el país que es hoy México a existir, ya que fue a partir de la conquista cuando comenzó a existir nuestro país, un país mestizo por definición, y en ese sentido es muy importante leer este libro. Vamos a ir viendo que de los libros que vamos a estar comentando, un número importante de ellos son libros escritos por extranjeros que estuvieron por algún tiempo más o menos largo viviendo en nuestro país, y a raíz de ello escribieron, en el caso de Bernal Díaz del Castillo, decimos él vino a la conquista y él escribió una crónica, ya que él trata o va exponiendo allí lo que día a día va a ir viendo él. El siguiente libro que nosotros estamos incluyendo es una novela titulada Azteca de Gary Jennings, escrita en 1900, bueno, el libro anterior fue, les dije, publicado en 1632. La novela de Azteca fue escrita en 1980 y también es un relato que ya en forma novelada nos muestra cómo fue, casi en detalles muy mínimos, la vida de los aztecas, la vida de México Tenochtitlan anteriormente a la conquista. Es decir, este novelista, en una forma novelada, en una forma ya un poco, ya no tan real como en la crónica anterior, nos muestra cuál fue la vida cotidiana de los aztecas, dijéramos. Aunque hay un libro que se llama así, La vida cotidiana de los aztecas, escrita por un francés, pero esta novela, básicamente, si la leemos, vamos a ver que por medio de unas cartas que un obispo escribió sobre su estancia en el México Tenochtitlan, va a narrar lo que antes de la conquista fue esa ciudad y fue el pueblo de los aztecas, la cultura azteca. Pues vamos a hacer un breve corte y continuamos comentando estos libros. Crea tu propio negocio. Haz realidad tu proyecto. Comparte ideas para ganar dinero. Impulsa y entrena tu talento. Procura emprendimientos rentables y con futuro. Empieza hoy. Dayman, la receta del éxito. Dayman, por más de 7 décadas y con presencia en más de 9 países, se ha consolidado exitosamente como una empresa que desarrolla, fabrica y distribuye colorantes, saborizantes y productos alimenticios por excelencia. Nuestros productos abastecen a una amplia industria dedicada al manejo de alimentos micro, pequeña y de media a grande escala, ya que estos cumplen con altos estándares de calidad a nivel nacional e internacional y están elaborados para satisfacer las necesidades del mercado y gustos de nuestros consumidores. Nuestro principal objetivo es brindar un producto de calidad que nos permita mantener la lealtad de nuestros clientes y consumidores, excediendo sus expectativas de servicio. En Dayman desarrollamos la creatividad e impulsamos al máximo nuevos negocios. Dayman, proveedores de color y sabor por excelencia. Con Trujillo Betanzos y Asociados, tus proyectos están en buenas manos. Trujillo Betanzos y Asociados te ofrece servicios de fe pública en materia mercantil,
asesoría legal, contable, fiscal y de negocios, litigio civil y mercantil, evaluación y asesoría financiera y área académica, porque nuestros clientes son nuestros mejores amigos. Continuamos con lo que estamos comentando, que es cómo podemos conocer México a través de la literatura. El siguiente libro que recomendamos es también escrito por un extranjero. Me refiero a la obra que se llama Ensayo político sobre el reino de la Nueva España. Este libro lo escribió un alemán que es muy conocido, Alejandro von Humboldt. Lo escribió en 1811. Este alemán era un científico que recorrió, pues podemos decir, toda América, lo que hoy sería América Latina, y también parte de Norteamérica, incluyendo México, y recorrió pues con fines básicamente científicos. En el caso de México, él llegó desde Ecuador, él venía de Ecuador en un barco y llegó al puerto de Acapulco. De allí viajó a la Ciudad de México y ya comenzó a darnos, o incluye información muy interesante de ese camino, sobre todo referido al Taxco y a Chilpancingo, es decir, camino de Acapulco hacia México. Él ya allí nos hace algunas muy interesantes narraciones de cómo veía él ese México en el siglo XIX. También ya en la Ciudad de México, pues allí nos da muchas grandes e interesantes narraciones sobre cómo estaba la Ciudad de México en el siglo XIX, digamos ya cerca de que arrancara el movimiento de la independencia. Es decir, él estuvo antes de, todavía era la Nueva España, pues, puesto que él se refiere, le llama reino de la Nueva España. Es curioso, ya que sabemos que no era un reino, era un virreinato. El reino era España y la Nueva España era un virreinato, pero él así titula a su obra. Como les digo, esa obra no debemos de olvidarla, porque si leemos ese documento tan interesante, que también no es ninguna novela, es una narración, pero es una narración hecha por un científico, donde incluye, además de todos los relatos de tipo histórico, de tipo social, también incluye varias observaciones relacionadas pues con la botánica, con la minería y con otros elementos que eran de su interés. El siguiente libro, fíjense, es un libro que está escrito en verso, es decir, es un gran poema. Hubo un español, Bernardo de Balbuena, que escribió ese libro que es muy conocido, pero poco leído porque está en verso, que se llama Grandeza Mexicana. En ese libro, con todo un ritmo, con unas rimas perfectas, Balbuena va describiendo con versos lo que él considera cuáles son las grandes bellezas, los grandes logros que tiene México en esa época. Este libro es también del siglo XVII. Entonces, Bernardo de Balbuena, más que nada, va describiendo un México, pero pensando él en Europa. Incluso compara México con Venecia. Ya ven que México fue fundada en un lago, en el lago de Texcoco, y México no tenía calles, tenía pues canales, era una ciudad acuática, y en ese sentido Balbuena la compara con Venecia. Y también
la compara con otras ciudades o con ciudades españolas, diciendo él que la capital de la Nueva España es mejor que muchas de las ciudades españolas de aquel tiempo. Pudiéramos decir que tanto alaba Balbuena a México, que algunos piensan que lo que él más que nada pretendió con este gran poema, pretendió ver la grandeza que España estaba haciendo en estas tierras. Es decir, él la grandeza mexicana la tomaba como que era una muestra de la grandeza de España. Así que en ese sentido, pues sería bueno que hagan un intento de leer la grandeza mexicana. Ya les digo, no es tan sencilla la lectura porque está en verso, pero yo creo que si ya ustedes comienzan a leerla y van tomando el ritmo, van tomando la entonación, yo creo que les va a gustar continuar, porque no deja de ser muy interesante este gran libro, este gran poema de grandeza mexicana. Del siglo XIX también hay un libro que es también muy interesante, que se llama La vida en México, que escribió la llamada Marquesa de Calderón de la Barca. Esta mujer lleva el apellido del que era su esposo, un español era un diplomático español. Ella, como era la esposa de ese diplomático, pues estuvo viviendo en varios países, en los Estados Unidos, en México, desde luego, en algunas ciudades o países de Sudamérica, y ella aquí en México, durante el tiempo que estuvo, pues escribió este libro que le llamó La vida en México, y el título o el subtítulo se refiere a que ella narra la vida en México durante la estancia que ella tuvo aquí en nuestro país. Este libro, aunque lo escribió una extranjera que su lengua nativa no era el español, sin embargo, si lo leemos van a ver que es un libro de relativamente fácil lectura, y donde nos narra también cómo era la vida. Desde luego habla de la vida de la gente importante con la que ella se relacionaba, pero también narra la vida de la gente, pues de la gente más pobre. Incluso ella describe la gran desigualdad que existía entre las diferentes clases sociales que había en ese México que estaba iniciándose como una nueva nación. En ese sentido, es bien interesante leer lo que esta señora, con su visión de extranjera y con su visión de observadora imparcial, porque realmente ella no tenía ningún interés, digamos, de hablar bien o de hablar mal, sino que ella trató, y creo que lo logró bastante, de describir de la forma más objetiva lo que ella vivió, lo que ella gozó, ya que este libro es un libro, yo diría un libro gozoso de una persona que disfruta la estancia en nuestro país. El siguiente libro que yo recomiendo se refiere a otra novela. Se llama México, Tierra de Volcanes. Este libro lo escribió, fíjense, un obispo norteamericano llamado Joseph Schlarman. Es un libro bastante famoso porque, dado que lo escribe un clérigo, pues desde luego tiene un enfoque muy diferente a gran parte de la historia que se escribió de esa época, o de México en general, porque si bien este libro es un libro no es un libro antiguo, y se refiere al México
trata de abarcar toda la historia de México, desde el México prehispánico hasta el México revolucionario. Y en ese sentido, el que le haya llamado México tierra de volcanes no se refiere tanto a los múltiples volcanes que hay en el Valle de México, ya que sí, realmente podemos decir que México es un eje volcánico, así se le conoce. Este señor Schlarman no se refiere propiamente a eso, sino se refiere a que la historia que él narra en su libro es una historia de bastante violencia, de bastante inquietudes, donde desde que México nace dentro de la violencia, como a lo largo de toda su historia, después vino la Revolución de la Independencia, después vinieron las guerras intestinas en el siglo XIX, entre conservadores, entre liberales y conservadores. México tuvo varias invasiones del extranjero, después ya vino la Revolución Mexicana, es decir, él llama a su libro México Tierra de Volcanes porque en su descripción él ve que este México, o ese México donde él estaba cuando escribió, realmente era un país de volcanes. Ya cerca del fin del siglo XIX, un periodista estadounidense, John Kenneth Turner, escribió un libro muy famoso que se llama México Bárbaro. Este libro nos permite conocer de primera mano, y visto con una perspectiva de un extranjero, nos permite conocer el México prerevolucionario, es decir, el México previo a la revolución. Y también, si ven el título se llama México Bárbaro, porque lo que describe Turner en su libro realmente se refiere a las difíciles condiciones que tenía el país años antes de la revolución. Es decir, él ve todo el fenómeno de la esclavitud, por ejemplo en Yucatán, la esclavitud en otras partes de nuestro país, lo que también fue la semiesclavitud de los peones en las haciendas. Y en ese libro, este periodista narra de una manera pues muy cruda, pero pues como dijéramos de primera mano, no está documentado él en otros libros que lea o que alguien le cuente, sino lo que él narra en ese libro se refiere a lo que él vio, a lo que él experimentó. Y realmente este libro, fíjese, fue publicado en 1908, casi realmente, no sé si él lo pensó, pero muy poco después, todo ese mundo tan bárbaro, pues provocó el estallido de la Revolución Mexicana, que realmente lo que buscaba o de sus principales causas era acabar con ese México bárbaro. ¿Sí? Vamos a hacer otra breve pausa y continuamos. Crea tu propio negocio. Haz realidad tu proyecto. Comparte ideas para ganar dinero. Impulsa y entrena tu talento. Procura emprendimientos rentables y con futuro. Empieza hoy. Dayman, la receta del éxito. Dayman, por más de 7 décadas y con presencia en más de 9 países, se ha consolidado exitosamente como una empresa que desarrolla, fabrica y distribuye colorantes, saborizantes y productos alimenticios por excelencia.
Nuestros productos abastecen a una amplia industria dedicada al manejo de alimentos micro, pequeña y de media a grande escala, ya que estos cumplen con altos estándares de calidad a nivel nacional e internacional y están elaborados para satisfacer las necesidades del mercado y gustos de nuestros consumidores. Nuestro principal objetivo es brindar un producto de calidad que nos permita mantener la lealtad de nuestros clientes y consumidores, excediendo sus expectativas de servicio. En Dayman desarrollamos la creatividad e impulsamos al máximo nuevos negocios. Dayman, proveedores de color y sabor por excelencia. Con Trujillo Betanzos y Asociados, tus proyectos están en buenas manos. Trujillo Betanzos y Asociados te ofrece servicios de fe pública en materia mercantil, asesoría legal, contable, fiscal y de negocios, litigio civil y mercantil, evaluación y asesoría financiera y área académica, porque nuestros clientes son nuestros mejores amigos. Continuamos con el último segmento de nuestro programa. El siguiente libro que estamos nosotros sugiriendo es un libro que se titula El perfil del hombre y la cultura en México, escrito por Samuel Ramos. Este libro es muy conocido, poco leído seguramente, pero tiene mucha importancia porque es quizás el primer estudio del mexicano, de la cultura mexicana, ya no desde el punto de vista histórico, sino desde el punto de vista psicológico y filosófico. Es decir, el doctor Samuel Ramos, que ya no era un historiador, sino que era un psicólogo, un psiquiatra, hace un análisis, hace un estudio del México de los años 30, pero remontándose a la historia de todo México, y hace un análisis desde el punto de vista psicológico, dentro de un enfoque filosófico, y llega a conclusiones en el sentido de que el hombre y la cultura en México, tomando en cuenta todos los antecedentes, tanto prehispánicos como después de la cultura española y después ya de la cultura en el siglo XIX, una cultura, digamos, cosmopolita, ya liberal, ve que todo eso creó una gran riqueza en el ser humano que vive en México. Entonces es un libro, si bien, como les digo, con enfoque a descubrir los traumas que pudo haber causado en el mexicano toda esa historia hasta cierto punto violenta, también descubre cuáles son las cualidades que caracterizan al mexicano y el gran valor que tiene la cultura, tomando en cuenta esas dos raíces, la raíz hispánica y la raíz de los originarios de nuestro país, es decir, de las culturas indígenas que poblaron lo que ahora es nuestro país. Dentro de este mismo análisis podemos pasar a un libro también, que este sí es más conocido porque casi en todas las escuelas se recomienda su lectura, que es El laberinto de la soledad, que escribió Octavio Paz en 1950. Octavio Paz es un gran escritor, es un poeta, obtuvo el premio Nobel de literatura, es decir, ustedes saben que es de los pensadores, de los escritores más eminentes que ha dado nuestro país. En ese libro, del laberinto de la soledad, también Octavio Paz aborda un estudio del ser mexicano, tomando en cuenta sus raíces, tomando en cuenta sus contradicciones, tomando en cuenta
toda la situación que él analiza con un gran cuidado, de tal manera que allí hace un retrato, digamos, un retrato al desnudo de lo que es el mexicano. Este libro, como les digo, es bastante conocido. Sería muy bueno que ustedes lo pudieran leer o releer, y quizá la sugerencia es que primero lean El perfil del hombre y la cultura en México de Samuel Ramos, y después El laberinto de la soledad, para que con ambos libros ustedes puedan realmente tener un mejor conocimiento de sí mismos y también tener un conocimiento de México. Si lo leemos como mexicanos, allí nos descubriremos. Si lo lee algún extranjero, allí descubrirá, dijéramos, el alma de México. En este libro, pues Octavio Paz, como les dije, pues llega hasta casi mediados del siglo pasado, del siglo XX, y posteriormente él escribirá, digamos, una como segunda parte de ese libro que le llamó Postdata, donde ya como que continúa analizando ya los aspectos, por ejemplo, de lo que sucedió en México en 1968 y años posteriores. Así que sería El perfil del hombre y la cultura en México, El laberinto de la soledad de Octavio Paz y Postdata del mismo Octavio Paz. El siguiente libro al que nos referimos y que también se recomienda es también de un escritor extranjero, Alan Reading. Él si bien nació en Brasil, él básicamente es un periodista norteamericano, y escribió un libro también que cuando se publicó en 1950 fue un libro pues muy sobre el que hubo mucha disputa, hubo bastantes opositores a él, algunos decían que no debería de publicarse, en fin. Este libro se llama Vecinos Distantes, y Vecinos Distantes él se refiere a México y Estados Unidos, que si bien somos vecinos, tenemos una frontera común de más de 3.000 kilómetros, él considera que si conocemos, que si se analizara México como él lo hizo, realmente, dice él, pues somos países muy opuestos, somos vecinos muy distantes, y en ese sentido, el estudio que hace de México en este libro, llega a la conclusión de que si bien somos unos vecinos distantes, tenemos un destino común y tendremos que superar esas distancias para convivir, para que los países podamos complementarnos, ya que él considera que somos distantes pero complementarios en muchos aspectos. Otro libro que también es más reciente, este es del año 2010, hace recuerdo de aquel que mencionamos de Balbuena, La grandeza mexicana. Y este libro, el autor, aunque lo escribió en 2010, que es René Avilés Favila, le llama La antigua grandeza mexicana. Y en ese libro, René Avilés Favila lo que hace es recordar el México de su niñez y de su juventud. Y es muy interesante leer este libro porque nos va narrando cómo era el México de su niñez, digamos, el México de los años 40, de los años 50. Y nos va narrando no solamente desde el punto de vista de que él caminaba por las calles con sus padres y pues conoció todo lo que es el centro, que llamamos ahora el centro histórico, desde luego la Alameda, Bellas Artes. Allí en la Alameda había una pérgola,
y después caminó por todas esas calles, pero no solamente es la narración, digamos, de un recorrido, digamos, arquitectónico, sino que es un libro muy completo porque también nos narra cuál era la vida, digamos, social, la vida cultural, la vida hasta cierto punto económica de nuestra ciudad en ese periodo. Aparte se hizo una edición muy bonita de esta antigua grandeza mexicana. Él le pone como subtítulo Nostalgias del ombligo del mundo. Ustedes saben que pues se supone que el nombre de México significa el ombligo de la luna. Entonces, en ese sentido, René Avilés Favila hizo una edición muy bonita con muchas fotografías en color, fotografías en blanco y negro, donde vienen no solo los grandes y grandiosos edificios, los grandes palacios que decía Alejandro de Humboldt que la Ciudad de México era la ciudad de los palacios, sino también trae fotografías e información de grandes hombres de esta gran ciudad que es nuestra Ciudad de México. Así que les recomiendo mucho. Ojalá pudieran primero leer, ya se los sugerí mucho, que pudieran leer primero el gran poema Grandeza Mexicana, y después leyeran La Antigua Grandeza Mexicana, que es este librito pequeño, pero muy bonito, muy interesante. Y también, si ustedes tienen el gusto y el tiempo, entre estos dos libros, entre La Grandeza Mexicana y La Antigua Grandeza Mexicana, también un gran escritor mexicano, Salvador Novo, escribió La Nueva Grandeza Mexicana. También sería interesante que leyeran ese libro, La Nueva Grandeza Mexicana. Pues ya casi se nos terminó el tiempo. Aquí nosotros también queríamos mencionar, ya no nos da tiempo, algunos libros más recientes que nos permiten conocer mejor a nuestro país. Por ejemplo, desde luego, leyendo las dos grandes novelas de Rulfo, Pedro Páramo y El Llano en Llamas, allí nosotros tendremos un mejor conocimiento del México rural. Tradicionalmente se leen las novelas de la Revolución Mexicana, que son muy conocidas, pero yo creo que leyendo estas dos novelas de Juan Rulfo tendremos un buen conocimiento del México rural, ya del siglo XX. Asimismo, leyendo algunas novelas de Carlos Fuentes, podremos conocer el México urbano ya del siglo XX. Por ejemplo, allí si nosotros leemos Las Buenas Conciencias, si nosotros leemos La Región Más Transparente, si leemos La Muerte de Artemio Cruz, allí conoceremos el México de los 50, pero también en el caso de Artemio Cruz, con una referencia a un revolucionario que después se hizo un potentado, fue un gran político, desde luego, con una gran riqueza, y como decimos, del caballo de la revolución pasó al Cadillac en las calles de la ciudad. Asimismo, hay libros, muchos. Carlos Monsiváis escribió muchísimo, tanto libros como artículos, como ensayos, y casi pudiéramos decir que de Monsiváis, que fue un gran cronista de México, leyendo una obra de él, nos va a dar también un gran conocimiento de nuestra ciudad. Un novelista también muy grande, muy conocido, que se malogró porque murió joven, Jorge Ibargüengoitia, él también, con sus novelas, con sus cuentos, también con sus crónicas que publicaba en el periódico Excelsior,
donde nos describía el México actual, pues nos permitirán conocer mejor las obras digamos, nos permitirá conocer mejor a nuestro país. En el caso de algunas obras de Ibargüengoitia, pudiéramos sugerirles a ustedes Los Relámpagos de Agosto, que es también una novela sobre la Revolución Mexicana, aunque realmente pues es una como parodia de la Revolución Mexicana. Tiene otra novela muy bonita, Estas ruinas que ves, pues que nos describe la provincia, pues con sus enfoques conservadores. Y Dos crímenes también es una interesante novela sobre unos hechos que conmovieron a México con unas señoras, las Poquianchis. Pues se nos terminó el tiempo. También les recomendamos leer a Juan Villoro, a Paco Ignacio Taibo II y desde luego también a la doctora Denise Dresser. Les agradezco su atención. Esperamos continuar viendo temas interesantes en este mes de la patria para que a través de la literatura podamos conocer mejor México. Buenas tardes, les deseo una feliz semana y los espero aquí el próximo martes para que estén con nosotros en un programa más de Comunícate por el mejor canal de televisión por internet, www.astl.tv. Buenas noches.